Efectivamente, Rayitox me acaba de dar mi merecido, lo que me merezco. Me ha hecho un vídeo, que lo podéis ver aquí, criticándome y criticando a Lamparte, el hombre que ni se ha leído el libro ni nada, pero no, él lo critica. Y mira, me caes muy bien también, Rayitox. Tú me caes a mí muy bien también. Y nos vamos a ir de etapa cuando nos veamos y todo eso. A ver si cuando nos veamos ya has aprendido a dibujar. También no haces tanto dibujo de carpeta, de instituto, que es lo que tú haces, ¿no? Y con muchos ojitos, muchas manitas así repitiendo las mismas cositas. Y si quieres puedes hacer un curso mío, así aprendes un poco a dibujar, me refiero, que se ve que te gusta, se ve que te gusta. Después quemas todos tus dibujos porque, claro, ves que no valen nada y los quemas, como es lógico. Pero bueno, Rayito, un saludo. Ah, y una cosa, vamos a hacerle un regalo a Rayitos, ¿no? Así de broma, porque él es muy bromista, así yo también. Mira, ¿por qué no le regalamos hashtag Amparte en su dibujo? Como le gustan tanto así estas cosas, pues le podemos regalar algunos hashtags. Rayitos, algunos hashtags para ti, para que, en fin, para que te diviertas, porque todo esto es muy divertido todo, ¿no? Antonio, ¿qué cosas haces, Antonio? Joder, estoy que me va a salir el corazón por la boca. Vamos a ver, Antonio. Te dije, no contestes, que me vas a llenar. Mira, se me ha metido algo en la boca. Creo que es un pelo del gorro. Bueno, ya saldrá. Bueno, a lo que voy. Te dije, no me contestes. Que si me contestas, me darás suscriptores o me llenarás de haters o gente insultándome. ¿Y vas tú? ¿Y qué es lo que haces? Antonio, te lo dije, tío, no lo hagas. Ahora sabes lo que dicen. Ah, tú estás buscando polémica para ganar suscriptores, para ganar likes. Tío, que me cago en los likes y los suscriptores. Los que me quieran dejar de suscribirse, que se desuscriban si no quieren. Yo no quería simplemente ganar fama a tu costa, no se trata de eso. Se trata de que siento que estás haciendo algo que está mal. Podías haberme contestado en privado o de cualquier otro modo, pero no. Va y me envías a todas tus hordas de inquisidores a mi Instagram, a que me peten el Instagram. Tengo todos los dibujos llenos del hashtag Amparte, tío. Todos. Bueno, no pasa nada. La verdad es que menos mal que me lo tomo todo medio a guasa. Y hay buen rollo. Yo te sigo queriendo, sigo pensando que eres un tío fantástico. El vídeo que has hecho del Bosco, del Jardín de las Delicias, me parece que está muy bien. Tengo ganas de ver la segunda parte. Y me ha gustado mucho leer tu libro para conocerte un poco más. Gracias por habérmelo enviado. Y bueno, mira, así te hago un poco de promo. Y en fin. Pero vale, una vez que hemos sido medianamente cordiales, vamos a pasar ahora a la acción. Vamos a pasar a la acción. Lo primero, déjame que opine respecto a la Revolución Amparte y que opine respecto a tu obra, ya que tú eres el generador de la Revolución Amparte. Yo pensaba dejar el tema por zanjado, pero ya que tú tienes ganas también de cachondeo, pues venga, vamos a seguir jugando. La Revolución Amparte no se sostiene por ningún lado. Yo no sé si tú eres consciente o no, o si te pasa como a la Khaleesi en Juego de Tronos, que se cree que va a salvar el mundo y al final es una tirana que con un dragón arrasa el desembarco del rey. No sé cuál es el caso, pero lo que es más importante es cuál es el resultado. A ver, el resultado igual en tu mente es muy positivo, pero desde esta perspectiva lo que estás generando es hate, mucho odio entre personas que en vez de hablar, dialogar y cada uno llegar a una conclusión respecto a lo que opina sobre la obra del otro, siempre con mucho respeto, porque las obras de arte siempre son subjetivas. Tú no puedes analizar qué color es mejor que el otro. Tú no puedes decir el rojo es mejor que el azul o el verde es mejor que el amarillo. Dependerá, porque a una persona le gustará un color y a otro. Y una persona entenderá el arte de una manera y el otro la entenderá de otra. Y todos son igual de válidos. Tú y la Avelina Lesper lo que estáis tratando es de encajonar el arte, que era el último...
que era el único rincón que nos queda, tío. El arte es el único rincón que nos queda para decir lo que nos haga de las narices, donde podemos ser libres, expresarnos, hacer locuras. Déjanos, mira, si el precio que hay que pagar para poder disfrutar de nuestra libertad como artistas es que de vez en cuando haya obras como una manzana con una Blackberry pegada, o que tengamos a Yoko Ono berreando, pues tío, bienvenido sea el precio. También tengo que decirte que no comparto esa crítica ni hacia la Blackberry con la manzana ni hacia Yoko Ono. No tengo esa visión que tú tienes respecto al arte conceptual. Otro tema muy importante respecto a la revolución Amparte. Como tú de repente vas sacándote de tu chistera del cangrejo pistolero lo que de repente para ti es Amparte y lo que no, de repente un artista que te gusta, que para otros serían Amparte siguiendo tu criterio, ese no lo es porque a ti te gusta. O otro que en un principio no debiera ser Amparte, por ejemplo, el hiperrealismo. ¿El hiperrealismo también es Amparte? Es que mira, de verdad, es que nos estás volviendo a todos locos con el rollo este de la revolución Amparte. Tengo que decir que eres un confusionista y eso, de entrada, me gusta. Me gusta. Me gusta que ayudes a extender el confusionismo y que poco a poco vayamos haciéndonos con el control del planeta. Yo tengo un plan también para conquistar el planeta, pero de eso no voy a hablar en este vídeo. Bueno, no me quiero ir por las ramas. A la revolución Amparte. El arte es subjetivo, como te digo, no puede ser que la última palabra la tengas tú, puesto que eres el creador del término, y si alguien tiene dudas, tú seas el que dictamine lo que es Amparte y lo que no. No. Y dirás, bueno, oye, pero si hay el manifiesto, en el manifiesto está todo muy claro. No, tío, en el manifiesto no está todo muy claro, porque entre otras cosas, como tú bien dices en el punto 3 repetidamente, y luego en el número 7, el Amparte es el arte de no tener talento. Pero claro, el talento es algo que es subjetivo. Lo que para uno es talento, para otro no lo es. Y es más, puede ser que alguien tenga talento en no tener talento. Y luego otra cosa más. ¿Por qué para ti lo que es simple, la simpleza, la sencillez, es algo negativo? ¿Por qué tienes tanto en contra de las cosas sencillas? ¿Por qué no te gusta el arte de los niños? En mi caso es el que más me gusta y aparentemente es el que necesita menos técnica, pero me parece muy puro, me encanta cómo dibujan los niños, para mí son mi referente. Y mira, Picasso tiene una cita que me la he puesto aquí porque me parece tan buena, es una cita que es célebre de él, que decía: pintar como los pintores del Renacimiento me llevó unos años, pintar como los niños me llevó toda la vida. Lo simple no es necesariamente malo. Las cosas sencillas pueden estar bien, Antonio. De manera que, si tú ves las cosas simples como Amparte, me parece fantástico, pero es tu visión, ¿vale? Es tu visión. Lo que no puedes hacer es tratar de imponer tu visión a los demás. Si tú y los antonistas que te siguen o los santos inquisidores no sois capaces de apreciar la simpleza, el poder de una idea, de un concepto, y todo lo acabáis delegando a la técnica, me parece bien, es vuestro problema. Pero lo que no podéis hacer es coaccionar. ¿Qué es lo que pasa cuando envías a los inquisidores a Damien Hirst a que le escriban la palabra Amparte, o los envías a mis cuentas de Instagram a escribirme la palabra Amparte? Ya lo que estás haciendo no es opinar sobre otras personas, sino lo que estás haciendo es coaccionar, insultar, porque el Amparte como concepto, una cosa es tu idea de como manifiesto y otra cosa es el uso real que se le está dando. Tú dices que no quieres que se vea como un insulto, pero en realidad muchas veces lo usas como un insulto. Y la gente que te sigue lo único que está haciendo es decir, bueno, antes decía vaya mamarrachada, ahora digo Amparte, que suena más cool. Ya está, esa es toda tu revolución. Tu revolución es la revolución del art bullying. El problema que hay con todo esto es que se te está yendo de control. Y si no, no hay más que ver en tu Instagram cómo las personas te están escribiendo que tus propias obras son obras de Amparte. O sea, ¿por qué sucede eso? ¿No tendría que ser en teoría tus obras de arte? Puesto que tú eres el artista que está criticando a un montón de artistas contemporáneos y no contemporáneos de ser ampartistas. Y yo entiendo que cuando tú calificas a alguien de ampartista, por lo general el tono con el que hablas y las calificaciones que acompañan a ampartista son despectivas, de manera que es un insulto. Cuando Hitler hablaba de arte degenerado, muchas personas seguramente estaban de acuerdo con él. Él no fue el que fue a atacar
cada una de las tiendas o galerías donde hubiera arte degenerado. Él probablemente no iría a atacar a cada uno de los artistas que hacían arte degenerado. No hacía falta que lo hiciera él, ya habían sus seguidores. Siento que en este caso se establece un paralelismo entre lo que está sucediendo ahora contigo y lo que pasó en aquel entonces. Tú no eres responsable de lo que diga la gente que te sigue. Tú no eres responsable si a mí me pone alguien en mis dibujos amparte. No, pero tú sí que eres responsable, aunque no lo hayas hecho, de tú ir fomentando que las personas crean que su visión, que coincide con la tuya, está por encima de la de los demás. Que su visión del arte prevalece sobre la de los demás. Yo no creo que mis obras de arte sean mejores que las de nadie. Yo creo que son las mías. Y punto. Y creo que tus obras de arte son las tuyas. Y lo respeto. Si algo no me gusta de tus obras de arte, pues ahora mismo te lo comentaré. Y si a alguien no le gusta mi trabajo, me parece fantástico. Por supuesto, estoy abierto a la crítica. Y quien quiera puede comentar y decirme, oye, mira, no me gusta esto, esto y esto. Por supuesto. Pero una cosa es eso y otra cosa es el uso que tú le estás dando a la palabra amparte. Pero bueno, vamos a analizar tu trabajo. O sea, ya no a ti como persona, porque desde luego, como te dije en el vídeo anterior, en lo personal me pareces una persona, por lo que me llega a nivel energético o como quieras llamarlo, a través de tus vídeos, me pareces una persona estupenda. Me encantaría en un futuro, ya te digo, poder quedar contigo, me encantaría poder intercambiar opiniones y no hay nada personal, simplemente no estoy de acuerdo con lo que estás propagando. Vamos a ver, tú por ejemplo tienes aquí una obra en la que has dibujado, no sé si es a Ulma o a Cubin, no sé, uno de tus gatos. Y mira, como puedes ver aquí, Luis Almendra 95 te dice: Antonio, lamento decirte que esto es amparte puro. Otro dibujo en el que también has dibujado los gatos, también te dicen amparte, amparte. En este dibujo que tienes aquí, te dicen, esto es amparte puro y duro. ¿Soy el único que lo va a decir? ¿Para cuándo una autocrítica? Otro. Critica sin dar ejemplo, qué maldito idiota, te dicen. Otro te escribe que, otro te dice excelente amparte. Otro te dice aquí, me gustan tus dibujos como para ilustrar algún cuento de Lovecraft. En este, en el que tienes aquí, sí que me llama la atención esta mujer que está aquí con el abrigo de leopardo, el pañuelo rojo y la flor esta, que parece algodón, supongo. Me llama la atención que hagas una descripción de la obra y que escribas: cuando las luces del escenario se apagan, cuando solo está ella delante del espejo y se mira, ¿qué ve? Un tocado de algodón le hace sentir en lo más alto de la moda, del arte, del mainstream. Las luces de neón nos devuelven colores pop que se agarran a nuestras pupilas. Ahora sí la vemos, ella es la estrella. Pues yo aquí, mira, francamente, me llama la atención porque tú siempre dices que una obra tiene que hablar por sí sola. Pues si tiene que hablar por sí sola, toda esta explicación a mí me tendría que sobrar. Yo veo este cuadro, veo un esqueleto con un abrigo de leopardo de estos cutres, rollo kitsch, y una especie de pañuelo que tampoco lo veo muy bien hecho, la verdad. Y sí, la planta de algodón más o menos se entiende. Pero francamente, es como, me parece contradictorio respecto a muchas cosas que dices. Lo mismo con este, que lo has vendido y te doy la enhorabuena, 5.800 euros, bravo. Dos señoras de mantilla conversan delante de una virgen que viste hojas secas y lleva un velo blanco que tapa sus ojos. Los guantes de raso morado anuncian la sensualidad que se encuentra detrás de toda devoción, junto a la naturaleza muerta. Esto no es una virgen, es un parque lleno de pájaros. Bueno, pues vale. Pues si tú lo dices, Antonio, yo te creo. Este autorretrato que te has cargado con el cúter, tío, después de lo que has hablado de Banksy... Mira, perdonad que me altere, espera un momentito. O sea, me estás diciendo que estás vendiendo aquí una obra que has clasificado como rompo una obra, mi obra por accidente. O sea, estás diciendo que estás vendiendo una obra que es un accidente. Y eso no es amparte, tío. Antonio, de verdad. Mira, por eso te digo que eres confusionista. Dices unas cosas, pero luego haces otras completamente distintas, tío. Entonces, ¿cómo se va a sustentar tu movimiento amparte? ¿Cómo va la gente a apoyarte? ¿Y cómo va la gente a tener un trasfondo de coherencia si tu propia obra no es coherente, tío? Esto es amparte de lo que tú llamas amparte, tío. Para mí está bien, a mí no me disgusta. Espera. No me disgusta, Antonio. Lo veo
bueno, pues una obra que has roto, me parece que tiene hasta cierta poesía, a mí me hace gracia. Otro cuadro de 7800 pepinos, en los que hablas de Louis Bourgeois. Y hablas de que, bueno, tienes que hacer toda una descripción, un tocho hablando de quién es Louis-Joséphine Bourgeois, para poder nosotros entender que ese cuadro, con esa araña, esa especie de araña, con esa máscara veneciana, pues es una obra muy buena en la cual estás haciendo una metáfora de Louis Bourgeois. Tío, ¿y esto no es arte conceptual, en cierto modo? Yo, si tú a mí no me vienes con el panfleto, con el rollo, diciéndome que esto es una obra de Louis Bourgeois, yo veo aquí, pues eso, un bicho mal dibujado con una que parece una araña, y punto. El autorretrato por 680 euros. Pues mira, honestamente, Antonio, yo de técnica no sé mucho, y sé que mis cuadros, desde una perspectiva técnica, es que no hay uno que se aguante. Me parece muy bien. No es lo que pretendo tampoco. Pero en teoría tú eres profesor de arte, tío. Este cuello, ¿qué hacemos con este cuello? Creo que eres una persona muy valiosa. Me parece que tu trabajo está bien. Tus cuadros no conectan conmigo, pero yo no voy a decir que estén mal. No creo que tu obra sea amparte, porque no creo que ninguna obra sea amparte. Yo creo que cada uno tiene un camino, cada uno tiene un recorrido y que cada uno tiene una obra que corresponde a sí mismo, a su proceso personal, a cómo es, a lo que ha vivido, a sus experiencias. Probablemente si tú no has vivido lo que yo he vivido, pues no vas a entender mi trabajo. Por cierto, os invito a los que queráis saber sobre mi vida, os pongo por aquí el enlace a mi biografía para que veáis quién soy yo. Porque igual decís, ¿este tío de dónde ha salido? Bueno, pues de ahí. Pero vamos, la palabra clave para mí es libertad. Deja que cada cual se exprese como le dé la santísima gana. Personas que me estáis viendo, ¿de verdad queréis darle todo vuestro poder a Antonio García Villarán para que él sea el que dictamine lo que es arte y lo que no? Antonio, imagínate cuál es la visión que tú tendrías del mundo si todas las personas siguieran lo que tú estás proponiendo. ¿Qué pasaría? Eso punto 1. Punto 2. ¿Todo es en parte menos tú? Plantéatelo. Punto 3. Responsabilidad. El que tengas cada vez más seguidores y que tengas más poder conlleva responsabilidad. Úsala con conciencia, por favor, porque puedes hacer daño. Yo me lo he tomado todo a risa, no pasa nada, todo está bien, a mí me da igual. De repente tener mi teléfono bloqueado o que mis obras estén llenas del hashtag amparte, pues mira, jaja, no pasa nada. Pero a otra persona le haces esto, igual la jodes viva. O sea que ve con cuidado. Por último, simplemente dar las gracias a todas aquellas personas que habéis estado debatiendo, apoyándome, etc. Antonio, como te dije en el último vídeo, no hace falta que contestes, se puede quedar en el silencio más absoluto tu respuesta, da igual, así no me das seguidores, ni generas más debate y todo bien. Si quieres debatir en privado, cuando quieras quedamos y hacemos un debate en privado, aunque creo, honestamente, que hubiera sido muy interesante para muchas personas que no están de acuerdo contigo o que no están de acuerdo conmigo, que vieran a dos personas argumentar y cada uno dar su punto de vista respecto a este proyecto o a esta propuesta que estás haciendo. Creo que está bien, porque si no al final es como yo hablo a una pared, tú contestarás a una pared, etc. De la otra manera tendríamos un diálogo más fluido. Gracias a todos aquellos que os estáis suscribiendo y que queréis saber un poco más sobre mí, que queréis ir viendo lo que voy haciendo. Dejadle el like si queréis que haga el review de Antonio, a ver, y os diré lo que opino. Si ya os digo, si llego a los 5000 lo hago, y si no, pues muchas gracias Antonio, me ha servido para entender un poco mejor lo que estás proponiendo, pero yo creo que ya está bien, ¿no? Un fuerte abrazo a todas y todos. ¡Chao! Sí, Antonio, has sido un hombre muy malo. No está bien que vayas petándonos las cuentas de las redes de otra gente con el hashtag amparte. Antonio. Bueno, en fin, me lo he comido enterito. O sea que ahora cuando te diga algo en este vídeo, podrás estar de acuerdo o no estar de acuerdo.
pero tendrás la opinión mía de un servidor que se ha chupado casi todos tus vídeos, tu libro, el manifiesto en parte, y vamos, no me he hecho los cursos de Udemy porque no me llega la pasta, tío. Me lo he hecho todo ya, o sea que tengo razones para opinar lo que opino.